En el vídeo de hoy, vamos a hablar de una de las mujeres más valientes y poderosas de la Biblia, Esther. Su historia es un ejemplo impresionante de cómo la belleza, la fe y el coraje pueden transformarse en un poder inmenso cuando se usan para un propósito divino. Esther, una joven huérfana, fue elegida para ser la reina de Persia, un imperio vasto y opulento. Pero su reinado no fue solo una historia de lujos y privilegios, sino de una batalla épica por la supervivencia de su pueblo. La Biblia nos presenta a Esther como una mujer de gran belleza, sí, pero también de profunda sabiduría y coraje. Aunque su historia comenzó como la de una simple doncella, su fe y confianza en Dios la elevaron a un puesto donde su belleza se convirtió en una herramienta poderosa para salvar vidas. En un momento crítico, cuando su pueblo, los judíos, estaba al borde de la aniquilación debido a un decreto del rey Asuero, Esther se vio llamada a usar su influencia en la corte real. Pero como una reina joven, que podría haber sido ignorante de las tragedias del pueblo judío, ¿tuvo la fuerza de enfrentar a la autoridad absoluta de su tiempo? La clave radica en su valentía para ir en contra de las normas del palacio y presentarse ante el rey sin ser convocada, una acción que podría haberle costado la vida. Pero, a través de su fe en Dios y con la guía de su primo Mardoqueo, Esther supo que era su momento para actuar. No era solo una reina, era un instrumento de salvación. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la obediencia a Dios, sobre cómo a veces necesitamos romper con las normas y arriesgarlo todo por algo mayor. A lo largo de su vida, Esther se convirtió en un símbolo de cómo Dios puede usar a las personas de maneras sorprendentes. En un mundo lleno de caos y peligro, ella se levantó como un faro de esperanza. Su historia no solo es de belleza externa, sino de una belleza interna forjada por la fe, el sacrificio y la valentía. Así que acompáñame, mientras exploramos en profundidad el viaje de Esther, una mujer que usó su poder y belleza para salvar a su pueblo y hacer historia en la Biblia. Antes de continuar, quiero pedirte que le des like al vídeo si estás disfrutando esta increíble historia, y si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque hablamos de todos los temas de la Biblia, exploramos historias inspiradoras, profundas y trascendentales como la de Esther, y juntos podemos aprender lecciones poderosas que impactan nuestras vidas hoy. Si te quedas hasta el final, descubrirás más sobre los principios bíblicos que nos enseñan a vivir con valentía y propósito. Además, tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayendo contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. No te lo pierdas. En este punto de la historia, es importante reflexionar sobre el papel crucial que Esther desempeñó, no solo como reina, sino como un instrumento de la voluntad de Dios. Aunque vivía en el palacio, rodeada de lujo y poder, ella no permitió que eso la deslumbrara o la apartara de su propósito divino. Mientras otras reinas o personas de poder podrían haberse dejado consumir por el ego o la vanidad, Esther nunca olvidó que su verdadero poder provenía de Dios y que había sido colocada en esa posición para un propósito mayor. Dios la había elegido para ser una líder, pero no cualquier líder. Esther no era solo un rostro hermoso en la corte, sino que poseía una sabiduría profunda y un corazón lleno de fe. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito, y aunque muchas veces no entendemos las razones detrás de los momentos difíciles o las oportunidades que se nos presentan, es importante confiar en que todo tiene un propósito en el plan divino. Dios tiene el control, y todo lo que sucede en nuestras vidas nos prepara para los grandes desafíos que están por venir. El hecho de que Esther fuera llevada al palacio y se convirtiera en reina no fue una casualidad. En el contexto de la historia, parecía ser un giro del destino, pero para los que tienen ojos espirituales, se veía claramente la mano de Dios guiando cada paso de su vida. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de Esther. Ella entendió que su posición era una responsabilidad. No se trataba de su comodidad o de su placer personal, sino de la oportunidad de servir a Dios y a su pueblo. A veces,
Nosotros también podemos encontrarnos en circunstancias que no entendemos completamente, pero es importante recordar que siempre hay un propósito más grande, uno que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Cuando Mardoqueo, su primo y mentor, le pidió que intercediera ante el rey, Esther se enfrentó a una decisión terrible. Si se presentaba ante el rey sin ser llamada, corría el riesgo de ser ejecutada. En ese tiempo, incluso las reinas no estaban exentas de las estrictas normas del palacio. Cualquier atrevimiento podría ser castigado con la muerte. Sin embargo, Esther no se dejó paralizar por el miedo. En lugar de eso, se aferró a su fe y tomó una decisión valiente. Sabía que tenía un propósito divino que cumplir, y a pesar del riesgo, eligió actuar. Lo que hace que esta historia sea aún más impresionante es la actitud de Esther al enfrentar tal peligro. En lugar de tomar decisiones impulsivas o actuar solo con su fuerza, ella optó por prepararse espiritualmente. Esther, sabiendo que no podía enfrentarse sola a lo que estaba por venir, pidió a todos los judíos en Susa que ayunaran y oraran durante 3 días. Este fue un acto de dependencia total de Dios. Ella entendía que la batalla no era solo física, sino espiritual. Necesitaba la intervención divina para lograr lo imposible. Su preparación espiritual fue clave para la victoria, y es un recordatorio para nosotros de que cuando enfrentamos desafíos en la vida, debemos acercarnos a Dios con oración y ayuno, buscando su sabiduría y dirección antes de actuar. Este acto de fe y obediencia fue lo que marcó la diferencia. Esther no confió en sus propias fuerzas ni en su belleza externa. Más allá de su posición en el palacio y su influencia con el rey, ella reconoció que su mayor recurso era su fe en Dios y su obediencia a su voluntad. Esta es una lección profunda para todos nosotros. Nuestra verdadera fuerza no radica en nuestras habilidades, talentos o logros, sino en nuestra dependencia de Dios. La valentía de Esther no solo fue visible en su decisión de acercarse al rey, sino en su disposición a poner en riesgo su vida por el bienestar de su pueblo. Sabía que su acción podría llevarla a la muerte, pero su amor por su pueblo y su obediencia a Dios la impulsaron a actuar con determinación. Este es un recordatorio para nosotros de que, a veces, debemos arriesgar todo por lo que es correcto, sin importar los costos personales. Esther nos enseña que la valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, confiando en que Dios nos guiará a través de cualquier situación. Este acto de fe y valentía es la esencia de lo que la Biblia nos quiere enseñar a través de la historia de Esther. Nos muestra cómo Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar nuestras circunstancias, para cumplir con su plan divino. Esther fue una mujer común que, con fe y valentía, cambió el destino de su pueblo. Así como ella, tú también puedes ser un instrumento en las manos de Dios, con la capacidad de influir y hacer una diferencia en el mundo que te rodea. Qué importante es recordar que, aunque no siempre entendemos los planes de Dios, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Recuerda, si estás disfrutando este contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y dejar un comentario. Queremos saber cómo la historia de Esther te inspira y cómo puedes aplicar sus lecciones de valentía y fe en tu vida. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Pero antes de continuar con la historia de Esther, quiero recordarte que si te está gustando este contenido, por favor dale like al vídeo y suscríbete. Recuerda que este canal está dedicado a compartir los aspectos más profundos de la Biblia, y tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que te inspire y te ayude a crecer espiritualmente. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Ahora, regresemos a la historia. Después de 3 días de ayuno y oración, cuando la valentía de Esther ya había sido puesta a prueba y su fe se había fortalecido, ella se presentó ante el rey, un acto que muchos considerarían desesperado, pero que, en su caso, fue guiado por la obediencia a Dios. Al entrar, Esther no sabía cómo reaccionaría el rey, pero lo que sucedió fue un acto de gracia divina.
El rey, al ver a Esther, extendió su cetro hacia ella, un gesto que indicaba que ella había sido perdonada por atreverse a acercarse al rey sin ser llamada. Este acto de misericordia no fue solo un signo de favor real, sino también de la intervención divina en los momentos más cruciales. Imagina por un momento el riesgo que Esther estaba tomando. Sabía que podía ser ejecutada por este simple acto, pero también confiaba plenamente en el plan de Dios. Al recibir el favor del rey, no fue solo su belleza lo que lo cautivó, sino algo mucho más profundo. La reina Esther había orado y ayunado, y estaba llena de sabiduría. Ella no se adelantó en su propósito, no se dejó llevar por la impaciencia ni el miedo. En lugar de denunciar inmediatamente la amenaza que se cernía sobre su pueblo, escogió una estrategia muy astuta, invitó al rey y a su principal consejero, Amán, a un banquete. Este acto de invitación fue clave. Esther no solo usó su belleza y su rol de reina para acercarse al rey, sino que demostró una gran inteligencia al establecer una atmósfera de confianza y respeto antes de presentar su petición. Ella sabía que, si bien su misión era de vida o muerte, no podía actuar impulsivamente. De hecho, en lugar de ser impulsiva, mostró una paciencia asombrosa. Era evidente que Dios estaba guiando sus pasos, dándole la sabiduría para manejar una situación tan peligrosa de manera estratégica. El banquete que preparó no fue solo una ocasión para comer, sino una oportunidad para hacerle saber al rey que había algo importante y serio que debía discutir, algo que requería su atención inmediata. Al invitar a Amán, Esther también estaba preparando el terreno para el desenlace de esta historia épica. A lo largo del banquete, el rey, curioso, le preguntó a Esther qué deseaba, y ella, de manera cautelosa, pidió que le permitiera preparar otro banquete al día siguiente para hablar de su solicitud. Aquí podemos ver la astucia y la sabiduría con la que Esther manejó la situación. Ella no solo fue valiente, sino que utilizó una estrategia pacífica y respetuosa para enfrentar a quienes decidían el destino de su pueblo. Sabía que, si deseaba salvar a su gente, tendría que influir en el corazón del rey y exponer la verdad de una manera que no lo pusiera a la defensiva. Este enfoque de sabiduría estratégica se muestra claramente en este episodio de la historia, ya que la reina Esther demuestra cómo, en medio de desafíos aparentemente insuperables, el discernimiento y la paciencia pueden ser tan poderosos como la acción inmediata. Además, su forma de actuar también revela algo esencial, que a veces, en nuestra vida, debemos esperar el momento oportuno para hablar y actuar. Esther, a pesar de la urgencia, esperó a que la situación fuera adecuada para presentar su causa, sabiendo que solo en el momento correcto podría provocar el cambio que tanto anhelaba para su pueblo. Este tipo de sabiduría, que proviene de la oración, el ayuno y la búsqueda de la voluntad de Dios, es un ejemplo que debemos seguir. La paciencia no significa inacción, sino estar en sintonía con los tiempos divinos y actuar cuando es el momento adecuado. El banquete, aunque aparentemente una acción pequeña, se convirtió en el primer paso hacia el desenlace de una batalla espiritual y física mucho mayor. Este evento nos recuerda que, a veces, las soluciones a los problemas más grandes no se encuentran en el caos o en la confrontación directa, sino en la estrategia, la prudencia y el timón divino. Dios usó a Esther, no solo por su valentía, sino también por su capacidad para reconocer el momento adecuado para actuar, algo que muchos podrían haber considerado un riesgo innecesario. En este punto de la historia, Esther nos muestra que la fe no es solo el valor para enfrentar lo que nos asusta, sino también la sabiduría para esperar el momento adecuado y la humildad para depender completamente de Dios. Esther entendió que la batalla no era solo contra un hombre, sino contra un sistema de injusticia y odio. Su historia es un testamento de cómo Dios puede usar incluso los momentos más sencillos para cambiar el curso de la historia. Si estás disfrutando de esta historia y de las lecciones que podemos aprender de ella, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Queremos seguir trayendo historias como la de Esther, llenas de sabiduría y poder divino,
que nos ayuden a crecer espiritualmente. No te pierdas lo que sigue en esta increíble travesía. A medida que avanzamos, quiero agradecerte una vez más por quedarte con nosotros. No olvides darle like al vídeo, suscribirte y dejar un comentario. Me gustaría saber cómo esta historia de valentía y fe te inspira en tu propia vida. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil, confiando en que Dios te guiaría? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te está gustando esta narrativa, no dudes en compartirla con tus amigos. Ahora, continuemos con esta historia tan impactante. En el segundo banquete, Esther reveló finalmente su identidad, un momento de máxima tensión. Cuando el rey Asuero le preguntó qué deseaba, ella no vaciló más. Con un corazón lleno de valentía, Esther hizo un acto de revelación audaz, exponiendo no solo su relación con los judíos, sino también la amenaza mortal que pesaba sobre ellos. Con palabras cargadas de dolor y determinación, Esther le confesó al rey que su pueblo, los judíos, estaba condenado a muerte por un decreto que había sido emitido por el propio consejero real, Amán. Este fue un momento de gran valentía y fe. Esther sabía que al revelar su identidad, ponía en riesgo no solo su vida, sino la vida de todos los judíos. El peligro de la denuncia podía resultar en su ejecución, y aún así, ella no vaciló. Con un corazón lleno de fe y una estrategia divinamente guiada, decidió que no podía seguir callando. A pesar de las circunstancias que la rodeaban, Esther se levantó y usó su posición para defender a los más necesitados. En ese instante, no era la belleza física la que le había permitido llegar hasta allí, era la belleza de su carácter, de su valentía, de su fe inquebrantable en Dios. Al escuchar las palabras de Esther, el rey Asuero se llenó de furia y sorpresa. No era solo el dolor por la traición de su consejero lo que le afectó, sino la revelación de que la reina a quien él amaba, la reina que había elegido por su belleza y gracia, era parte de un pueblo condenado a la muerte. En ese momento, Asuero, al igual que Esther, entendió la magnitud del problema. Lo que parecía ser el fin para los judíos se convirtió en un punto de inflexión, el inicio de su liberación. El rey, al ver la valentía de Esther, no dudó en otorgarle su ayuda. No solo le concedió el poder para salvar a su pueblo, sino que también dio la orden de revertir el edicto que había sido dictado en contra de ellos. Lo que había comenzado como una amenaza casi irreversible, terminó en una victoria gloriosa. La trama de Amán, que había sido tejida con maldad y engaño, se desmoronó ante el poder de Dios. Amán, el hombre que había planeado la destrucción del pueblo de Dios, terminó en el mismo pozo que había cavado para los demás. En un giro de justicia divina, Amán fue ejecutado, y sus bienes fueron entregados a Esther, quien los usó para asegurar la salvación de su pueblo. La salvación no solo vino de la intervención del rey, sino de la audaz valentía de Esther, quien confió en que Dios la usaría para llevar a cabo su voluntad. Este evento trascendental no solo significó la liberación de los judíos, sino también el establecimiento de una tradición que perdura hasta nuestros días, la festividad de Purim. Purim es un recordatorio anual de la salvación que Dios trajo a través de Esther. Cada año, los judíos celebran su liberación, recordando cómo un acto de valentía y fe cambió el destino de una nación. A través de este evento, vemos cómo Dios usa a individuos aparentemente ordinarios para cumplir con su plan divino. Esther, una joven reina en un imperio extranjero, se convirtió en el instrumento de la salvación de su pueblo, y su valentía nos inspira a todos a actuar con fe, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La historia de Esther no solo resalta su belleza física, sino sobre todo su belleza interna, la valentía, la sabiduría y la fe que poseía. Nos enseña que el poder no siempre se encuentra en las armas o en el dominio, sino en la capacidad de confiar en Dios, de actuar en obediencia y de ser instrumentos de su voluntad en un mundo que a menudo parece injusto. Esther es un ejemplo de cómo,
incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar fortaleza y propósito, si nos mantenemos firmes en nuestra fe. Si esta historia de valentía y fe te ha tocado el corazón, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Queremos saber cómo esta historia ha impactado tu vida. ¿Te ha dado valor para enfrentar tus propios desafíos? Compártelo con nosotros. Y recuerda, como dijo Esther, si perezco, que perezca, pero siempre con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Antes de continuar con la historia de Esther, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo, le des like y te suscribas. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo contenido como este, lleno de historias épicas de fe, valentía y poder divino. Además, no dudes en dejar un comentario sobre cómo te ha impactado la historia de Esther. Me encantaría saber qué enseñanzas has sacado de ella y cómo la aplicas en tu vida. Ahora, sigamos con esta increíble historia de salvación. Después de la gran revelación de Esther, el rey Asuero actuó rápidamente. La injusticia que Amán había planeado fue desbaratada, pero el viaje de Esther no había terminado aún. Aunque la sentencia contra los judíos había sido revocada, un nuevo decreto fue emitido para proteger a los judíos y darles la libertad de defenderse. Esta es otra de las lecciones más profundas que nos deja esta historia. La intervención divina no siempre se da de la manera que esperamos, pero siempre llega en el momento preciso. A veces, las soluciones que Dios nos da no son instantáneas, sino que requieren que tomemos acciones adicionales, confiando en que su plan se llevará a cabo de acuerdo con su voluntad. Esther, con la intervención del rey, no solo salvó a su pueblo, sino que también comenzó una transformación en su vida y en la vida de los judíos. El pueblo de Dios pasó de la desesperación al gozo, de la muerte segura a la esperanza renovada. En un solo acto de fe, el destino de una nación cambió. Y en todo este proceso, Esther nunca perdió la fe en el poder de Dios. Su valentía no solo estuvo en enfrentarse al rey, sino en saber que el propósito de Dios estaba más allá de su propia vida. Esther entendió que su sacrificio no solo sería por ella misma o por su pueblo, sino por la gloria de Dios. Con la paz restaurada, los judíos celebraron una victoria extraordinaria, una victoria que resonó a lo largo de los siglos. La festividad de Purim no solo conmemora la salvación física de los judíos, sino también el reconocimiento de que Dios está presente en los momentos más oscuros, guiando a sus hijos hacia la luz. Purim es una festividad de gozo, de acción de gracias y de reflexión. Se celebra con alegría, oraciones y el intercambio de regalos, pero también con una profunda conciencia de la mano de Dios en cada detalle de la historia. En el corazón de la festividad está el recordatorio de que la fe, la valentía y la obediencia pueden transformar incluso las circunstancias más desesperadas. Lo que es aún más fascinante de la historia de Esther es su disposición para arriesgarlo todo. Ella no solo se levantó en defensa de su pueblo, sino que lo hizo sabiendo que su propia vida podría estar en peligro. Pero en su corazón, Esther confiaba en que Dios la había llamado a ser un instrumento de su voluntad. Esto muestra el poder de la obediencia a Dios, aun cuando el precio de esa obediencia parece ser muy alto. Esther no se detuvo ante la incertidumbre ni el miedo, más bien, confió en que su acción tendría un propósito mayor, uno que afectaría a generaciones venideras. Y así fue. Este acto de valentía no solo salvó la vida de miles de judíos, sino que cambió el curso de la historia. Al igual que Esther, muchas veces somos llamados a hacer cosas difíciles y desafiantes. Nos enfrentamos a momentos de prueba en los que nos sentimos impotentes, pero, como Esther, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, un plan que nos guía a través de la tormenta. Si permanecemos firmes, aunque no veamos el panorama completo, veremos cómo Él usará nuestra fe para traer redención y esperanza a los que nos rodean.
En un mundo donde la justicia no siempre prevalece, la historia de Esther sigue siendo un recordatorio de que, aunque los momentos de crisis son inevitables, también lo es la intervención divina. Dios usó a una mujer común, una joven reina, para cambiar el destino de un pueblo entero. Y de la misma manera, Él puede usar a cualquiera de nosotros, si estamos dispuestos a confiar en su plan y a actuar con fe. Si esta historia de fe, valentía y obediencia te está inspirando, recuerda darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Queremos seguir compartiendo historias bíblicas que te ayuden a crecer en tu caminar con Dios. No olvides dejar un comentario sobre cómo esta historia de Esther te ha enseñado a confiar en el propósito de Dios para tu vida, sin importar los desafíos. Antes de continuar con la increíble conclusión de la historia de Esther, quiero agradecerte de nuevo por quedarte con nosotros. Si aún no lo has hecho, por favor dale like al vídeo y suscríbete a nuestro canal. Cada día nos esforzamos por traerte contenido que inspire y fortalezca tu fe. Además, si esta historia de valentía y fe te está tocando, compártela con otros que también puedan encontrar esperanza y fortaleza en ella. Ahora, volvamos al desenlace de esta épica historia. La valentía de Esther no solo fue un acto de fe, sino una revelación de cómo Dios usa a personas que, en apariencia, no tienen poder, para llevar a cabo sus grandes propósitos. Tras la resolución de la crisis, Esther no se quedó con la gloria para ella misma. Su corazón seguía humilde, sabiendo que había sido una herramienta en manos de Dios, y que su propósito trascendía su propia vida. El rey Asuero, agradecido por la valentía y el sacrificio de su reina, extendió su generosidad. Él le concedió a Esther no solo la salvación de su pueblo, sino también la restauración de las tierras que Amán había confiscado y la promoción de Mardoqueo, quien había sido injustamente despreciado. Este acto final es el ejemplo de cómo, cuando confiamos en el plan de Dios, Él no solo nos da lo que necesitamos en el momento, sino que nos da más de lo que nunca imaginamos. Los judíos, bajo la guía de Esther, pudieron establecer una festividad para conmemorar la liberación que vivieron, el Purim. Pero Purim no solo se trata de un acontecimiento histórico, sino de un recordatorio de la fidelidad de Dios, que siempre se mantiene firme con su pueblo, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. El nombre de Esther perdura en los corazones de millones, como un símbolo de fe, valentía y la determinación de hacer lo correcto, aun cuando eso implique un gran sacrificio. Lo más impresionante de la historia de Esther es que su fuerza no residía solo en su belleza externa, aunque no cabe duda de que su presencia impactó a todos a su alrededor. Su verdadero poder provenía de su fe, de su comprensión de que estaba donde Dios la había colocado, en el momento en que la necesitaba. Esto nos enseña una lección crucial para todos nosotros. No importa cuán insignificantes o pequeños creamos que somos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si estamos dispuestos a escuchar, a confiar y a actuar con valentía, Él nos usará de maneras que jamás podríamos haber imaginado. Al igual que Esther, todos enfrentamos desafíos que pueden parecer imposibles de superar, pero la historia de Esther nos muestra que en esos momentos es cuando más necesitamos confiar en Dios y en su soberanía. Cuando tomamos la decisión de actuar con fe y valentía, no solo estamos cambiando nuestras circunstancias, sino que estamos alineándonos con los planes divinos que Él tiene para nosotros. A través de Esther, Dios nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo, confiando en que Él nos sostiene. Finalmente, después de la victoria de los judíos, Esther se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que temen el futuro, aquellos que sienten que las circunstancias están fuera de su control. Ella nos enseña que, cuando confiamos en la dirección de Dios, cada paso que damos es un paso hacia nuestra propia redención y la de los demás. Su historia es la prueba de que Dios usa a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad, no importa cuál sea el costo.
Como conclusión, la historia de Esther es más que un relato histórico. Es una lección sobre fe, valentía y la comprensión de que no estamos aquí por casualidad. Dios nos coloca en lugares y momentos específicos para cumplir su propósito. Si actuamos con fe, como hizo Esther, podremos ver cómo su plan se desarrolla en nuestras vidas y en las de aquellos a quienes tocamos. Si esta historia de valentía y fe te ha tocado el corazón, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas sobre la historia de Esther y cómo puedes aplicar sus lecciones a tu vida. Recuerda que el caminar con Dios requiere valentía, pero con Él a nuestro lado, podemos enfrentarnos a cualquier desafío. Al finalizar, quiero dejarte con una reflexión profunda. Cuando confiamos en Dios, los muros que parecen insuperables se desvanecen. Él tiene el control, y en Él encontramos nuestra verdadera fuerza. Ahora, al llegar al final de esta historia, quiero agradecerte profundamente por haberte quedado hasta aquí. Si has disfrutado este viaje de fe y valentía, no olvides darle like al vídeo, suscribirte a nuestro canal y dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu participación no solo nos ayuda a crecer, sino que también inspira a más personas a descubrir las poderosas historias de la Biblia que impactan nuestras vidas de manera profunda. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. La historia de Esther culmina con un impacto mucho más allá de la mera victoria política. Después de la derrota de Amán y la liberación de su pueblo, la reina Esther se convirtió en un símbolo eterno de lo que significa poner la confianza en Dios incluso en los momentos más oscuros. Ella nunca buscó la gloria para sí misma, sino que se dedicó completamente a cumplir con el propósito divino que se le había encomendado, demostrando una vez más que la verdadera grandeza no reside en los logros personales, sino en la disposición de servir con humildad y valentía. La historia de Esther también es una llamada a todos nosotros para reflexionar sobre los momentos en los que nos enfrentamos a desafíos que parecen más grandes que nuestra capacidad. Muchas veces, como Esther, somos llamados a tomar decisiones difíciles, a ser valientes a pesar del miedo, y a confiar plenamente en que Dios tiene un propósito más grande en acción, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. Al igual que ella, tenemos que aprender a confiar en su plan, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Además, el impacto de la historia de Esther sigue resonando a través de los siglos. El Festival de Purim, que conmemora la liberación de los judíos, sigue siendo una de las celebraciones más significativas del pueblo judío, no solo como un recordatorio de la intervención divina, sino también como un testamento de la importancia de la valentía y el sacrificio personal. Esther no solo salvó a su pueblo, sino que nos dejó un legado de fe inquebrantable. Este legado sigue siendo relevante hoy. Las lecciones que nos deja Esther sobre la fe, la valentía, la obediencia a Dios y la dedicación a un propósito divino nos invitan a vivir nuestras vidas con un sentido profundo de responsabilidad espiritual. Todos enfrentamos banquetes y desafíos en los que debemos tomar decisiones trascendentales, y al igual que Esther, debemos buscar la sabiduría divina y actuar con valentía, sabiendo que en nuestras manos puede estar el poder de cambiar el destino no solo de nuestras vidas, sino también de aquellos a quienes amamos. Ahora que hemos llegado al final de esta épica historia, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás dispuesto a actuar con valentía como Esther? ¿Puedes ver las maneras en las que Dios está trabajando a través de ti, guiándote hacia un propósito más grande? No importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, nunca olvides que Dios tiene el control y que Él nos ha colocado en este momento y lugar con un propósito divino. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a vivir con valentía y fe, no olvides dejar tus comentarios, tus reflexiones o tus testimonios en la descripción del vídeo. Me encantaría saber cómo la historia de Esther ha influido en tu vida y qué lecciones puedes aplicar en tu caminar diario. Recuerda siempre que, como ella,
Tienes el poder de cambiar tu mundo y el mundo de aquellos a tu alrededor, si confías plenamente en Dios. Termino con una reflexión final. Donde hay valentía basada en la fe, ahí está el verdadero poder. No importa el desafío, si tenemos a Dios con nosotros, somos más que vencedores. Gracias por acompañarnos en esta historia épica, y que Dios te bendiga abundantemente.